Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús, hoy y por siempre. Hermanas y hermanos, feliz año nuevo. Que Dios les bendiga abundantemente, que puedan crecer en santidad, en estatura ante Dios y ante los seres humanos. Y por muchas dificultades que hayamos tenido en el año anterior, por muchas tentaciones, por muchas caídas, que nos levantemos y este año pues tomemos la decisión de cimentarnos con más fuerza y poder en esa roca poderosa en quien todo lo podemos, que es Jesús el Señor. Muy feliz año 2017, que Dios me los guarde, me los cuide de todo mal y me los guíe en el camino de la victoria, que al fin y al cabo es Jesús nuestro Señor y Salvador. Hoy tenemos un programa muy interesante, cargado como de costumbre de bendiciones para todos ustedes, porque todo encuentro con Jesucristo, y a través de este programa yo estoy convencido que tenemos un encuentro personal con el Señor Jesús. El Señor Jesús va a tocar nuestro corazón, a veces triste, a veces adolorido, a veces herido, a veces resentido, y va a sanar tu corazón y el mío. Y si lo creemos, dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 40, vamos a ver su gloria, vamos a ver la gloria de Dios. ¿Creen que con Jesús podemos comenzar un año nuevo en victoria? ¿Creen que con Jesús podemos dejar atrás todo aquello que nos ha perturbado, que nos ha sido un obstáculo en nuestra relación con el Señor? Si lo creemos, vamos a ver la gloria de Dios. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, nos ponemos en la presencia de Dios. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre. Gracias infinitas, Padre Santo, porque eterna es tu misericordia. El Salmo 136 lo canta en formas hermosas. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Den gracias al Señor, porque eterna es su misericordia. Den gracias al Señor, porque nos saca de la fosa en que a veces nos encontramos y nos levanta con poder y con fuerza, si así le permitimos. Den gracias al Señor, porque nunca nos abandona y nunca nos deja de su poderosa y santa mano. Den gracias al Señor, porque Él es nuestro mejor amigo, nuestro más fiel compañero. Den gracias al Señor, porque Él utiliza aún hasta los momentos difíciles de nuestra vida, los momentos en que nos hemos caído, los momentos en que nos hemos embarrado, los momentos en que sentimos que ya no hay esperanza para nosotros. Los utiliza para dejarnos saber que mientras nosotros ponemos nuestra confianza en las cosas que nos rodean, nos hundimos, pero que cuando comenzamos a poner nuestra confianza, nuestra mirada, nuestra fe en Él, Él nos levanta, Él nos limpia, Él nos restaura, Él nos sana, Él nos salva. Bendice, Señor, bendice a este hijo tuyo. Yo te pido con todo mi corazón, Señor, que en este comienzo de año le des nuevas fuerzas, le des una unción nueva de tu Santo Espíritu, Señor, para que este hijo tuyo se levante si se siente caído en su desilusión, se libere si se siente atado, Señor, en algún pecado, en alguna adicción, en alguna preocupación que no lo deje en paz. Que se sienta, oh Dios, acogido en tus brazos santos y poderosos. Bendice a esta hija, Señor, bendice sus necesidades. Cólmalo, Dios, replétala, Señor, del gozo de María Santísima, quien pudo decir desde lo profundo de su ser: mi espíritu se goza en el Dios que me salva. Aún en los momentos más difíciles de su vida, aún en los momentos más dolorosos de su existencia, María pudo tener gozo, porque el que tiene a Dios tiene gozo, tiene esperanza, tiene poder para salir adelante y vencer obstáculos y dificultades y caminar en victoria. Bendice, Señor, en este comienzo de año a este hijo tuyo, a esta hija tuya. Bendice estas familias que están viendo, que están escuchando, y cólmalos, oh Dios, del poder de tu Santo Espíritu, que es amor,
para que este año 2017 sea un año de nueva posibilidad en nuestra relación contigo, de nuevas esperanzas en nuestra relación contigo y de una más íntima y estrecha amistad contigo, mi Señor. Que podamos decir todo tuyo en este 2026 y para siempre tuyos, Señor. Bendito seas, mi Dios, bendito seas, Señor. Hermanas y hermanos, muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros en este comienzo de año. Muchísimas gracias a todos ustedes por su cariño, por el amor que nos demuestra en tantas formas diferentes, por sus cartas, por sus llamadas, por sus correos electrónicos. Que Dios me los bendiga en abundancia y para nosotros es realmente un verdadero placer poder estar con ustedes en este comienzo de año y compartir con ustedes la santa palabra de Dios. Doy gracias a Dios por la paz que reina en sus corazones a pesar de tribulaciones y dificultades y pedimos por paz en el mundo entero y que nos acerquemos al príncipe de la paz que es Jesucristo. Pedimos por Marta de Luisiana, agradece al Padre por las oraciones que hizo por Lourdes Xiomara, que está en Honduras, y por Violeta, que está en México. Ambas fueron sanadas de cáncer, hermanos. Bendito sea Dios. Para Dios no hay imposibles. Para Dios no hay imposibles. Muchísimas felicidades. Hugo de California felicita al Padre por su programa y pide oraciones para él y también para su noviazgo con Rosa. Pues muchísimas felicidades, Hugo, y si es la santa voluntad de Dios, pues que ustedes un día puedan contraer matrimonio ante la presencia del Señor Jesús y unir sus vidas para siempre en ese santo sacramento. Muchas felicidades. También Anónimo de Texas pide mucha oración por sus dos hijos y también por su nuera, que el Señor les bendiga abundancia a todos ustedes. Y Consuelo de New York pide oración por ella, ya que tiene una pierna amputada y casi no puede caminar. Que el Señor te bendiga, Consuelo, y que Jesús sea tu consuelo, sea tu mejor amigo, tu más fiel compañero, y que María Santísima siga orando ante su Hijo por ti, por todas tus necesidades. María de New York pide oración por su hijo Ramón, que vive dominado por el egoísmo y la ambición. Es negativo y envidioso. Que el Señor bendiga a Ramón y le dé un corazón nuevo en este comienzo de año. Angélica pide por la conversión de Robert y Susana, por Carmen y también por ella misma. Que el Señor os bendiga a todos ustedes en superabundancia. Y pedimos por todos aquellos que solicitan nuestras oraciones a través de la página de Facebook de este servidor. Y pedimos que el Señor supla sus necesidades en abundancia. Y recuerden, hermanas y hermanos, si ustedes no están suscritos a la página del Padre Pedro en Facebook, háganlo por favor en este comienzo de año, que sea una de las resoluciones que van a tomar, porque enviamos pues palabras de aliento, de esperanza, que yo estoy seguro que les va a ayudar en su relación con Jesucristo. Uno de los eventos más hermosos que celebramos a principio de año, además pues de la fiesta de María Santísima como Madre de Dios. Y María es Madre de Dios, ¿por qué? Porque si bien es cierto que María es hija del Padre y es la esposa del Espíritu Santo, María es la Madre del Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Jesús es Dios y por lo tanto en el tiempo, en la historia, María Santísima engendra a la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Jesucristo. Pero otra de las fiestas importantísimas que celebramos a principio de año, y yo recuerdo con mucha alegría, con mucho gozo, la fiesta de los Reyes Magos. Cuando nos acostábamos así con un ojo medio abierto para ver si veíamos los magos de Oriente llegar a nuestra casa y dejarnos regalos. Y por la mañana tempranito nos levantamos para ver qué había debajo de la cama. No teníamos arbolito en ese entonces, el arbolito no se utilizaba, fue mucho después en la casa, pero al principio era debajo de la cama que se metían los regalos. Y nosotros pues con una alegría fabulosa corríamos a ver qué nos habían dejado. Y creo que les contesto alguna vez, pero me parece que en algún momento de mi juventud, de mi niñez, tendría yo unos 5 años más o menos, me corté, pero esos 3 dedos horriblemente, mejor dicho, me los cortó mi hermano, yo tratando de jalar el puñal que él tenía para cortar la hierba para los camellos de los magos de Oriente, pues yo le jalé el puñal, el cuchillo,
y pues me corté los dedos. Así que fíjense, una lección en humildad, no ser tan soberbio, no ser tan deseoso de lo que tiene el prójimo. Y eso me sirvió bastante en el transcurso de mi vida. Los magos de Oriente tienen tantos que enseñarnos, hermanos. Le decimos los reyes magos, pero realmente no sabemos si eran reyes o no. Bien pensamos que eran gente de Persia y eran personas que están muy instruidos en las cosas sobre todo de astronomía y particularmente astrología. Cuando hablamos de astrología podemos preguntarnos, bueno, ¿y eso no está en contra de la palabra de Dios? Pues por supuesto que sí. La palabra de Dios bien claro nos dice que pues consultar horóscopos o adivinos o cosas así es una abominación a los ojos de Dios. Pero ellos no sabían nada mejor y por lo tanto pues hacían lo que ellos creían que estaba bien hecho. Pero un día pasó algo maravilloso. Tuvieron una señal de Dios, del Dios verdadero, del Dios único, del Dios que ha creado todo lo que existe, visible e invisible, del Dios que te ha creado a ti y me ha creado a mí, a imagen y semejanza de Él. Y nos dice la palabra de Dios que Dios se reveló a ellos a través de una maravillosa estrella, una preciosa estrella. Y eso como que caló el corazón de aquellos 3 hombres que buscaban la verdad y comenzaron a preparar todo para un largo viaje. Y el largo viaje era con el propósito de encontrarse con el verdadero Dios, el único Señor de la historia, con Jesucristo. Ese viaje fue largo. Lo dejaron todo, hermano. Dejaron familia, dejaron posesiones, dejaron pues su ambiente en el cual ellos eran pues hombres bien respetados y bien queridos. Lo dejaron todo. Y al igual que Abraham, comenzaron su camino hacia donde ellos en su corazón sentían que Dios les invitaba a caminar. Y según los estudiosos dicen que se tomaron unos 2 años para llegar hasta Jerusalén desde Persia. Claro está, por eso es que después Herodes en el Evangelio según San Mateo capítulo 2 versículo 16 manda matar a todos los niños de 2 años para abajo. Porque está seguro que entre ese grupo de niños de Belén y su alrededor está Jesús y él quiere exterminar a Jesús porque él quiere ser el único rey de los judíos. El caso es que después de una larga caminata, mucho sacrificio, hermano, me imagino yo que momentos de desilusión, momentos en que sentían que ya no tenían fuerzas para seguir adelante, no se rindieron, tenían una meta que alcanzar. Tenían un propósito que lograr y esa meta que alcanzar, ese propósito que lograr era encontrarse con el Dios verdadero, con Jesucristo. Hermanos, qué tremenda enseñanza. No descansaron, no se rindieron, no se dieron por vencido en su búsqueda del único y verdadero Dios. Qué hermoso sería si en este comienzo de año 2017 tú y yo comenzamos a hacer lo mismo que los magos de Oriente. Eso lo podemos leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12. No se rindieron. Poco a poco fueron caminando, acortando el tramo que había entre ellos y Dios, entre ellos y Jesucristo. Y finalmente nos dice la palabra de Dios que lo encontraron. ¿Por qué? Porque el que busca encuentra, hermano. A veces decimos, no, pero es que Dios no me escucha. No, pero a veces es que es muy difícil creer en Dios cuando no veo nada, cuando no siento nada. Es ahí cuando la fe comienza a tener poder si dejamos que Dios actúe en nosotros. Porque cuando yo no siento nada, cuando yo no puedo nada, es cuando yo me doy cuenta de lo mucho que necesito de Dios y agarrarme de Dios y perseverar en mi relación con Dios hasta que finalmente lo encuentre. Y finalmente ellos lo encontraron. Encontraron un niño en pañales. Pero en ese niño en pañales vieron la gloria de Dios. Vieron al mismo Dios creador de todo lo que existe en el universo. La fe, hermano,
La fe hecha realidad cuando uno persevera en la relación con Jesús. La fe lo lleva a uno a contemplar cosas que otros seres humanos ni siquiera pueden imaginar. A veces estamos tan cargados de ciencia, de supuesta sabiduría del mundo, que no tenemos ojos para ver más allá de nuestras narices. Pudieron contemplar la gloria de Dios, pudieron ver al recién nacido, y en ese recién nacido pudieron ver a Jesús, Dios y Señor de nuestras vidas y de todo lo creado. Y dice la palabra de Dios que se postraron ante Él como símbolo de reconocimiento que todos sus dioses que tenían eran falsos y que el único y verdadero Dios era el Dios que estaba delante de ellos, ese niño en el pesebre. Y le adoraron, dice la palabra de Dios. Y le ofrecieron regalos, oro, que significa realeza, porque Jesús es rey. Incienso, que significa divinidad, porque Jesús es Dios. Y mirra, que significa dolor humano, porque Jesús iba a dar su vida en una cruz por ti y por mí, para que tú y yo, perseverando en la fe, caminando hacia Jesús, un día recibamos de Él, de sus propias manos, la corona de la vida eterna y escuchemos las palabras maravillosas que saldrán de su boca, que nos dirán: bien hecho, hijo mío, bien hecho, hija mía, perseveraste hasta el final. Ahora entra y toma posesión del reino que ha sido preparado para ti. Que en este 2017 podamos perseverar en nuestra relación con el Señor, sabiendo, como dice ese viejo refrán, que el que persevera alcanza. Y como dice bien Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 13, el que persevera hasta el final, ese se salvará. Hermanas y hermanos, para que nos llamen, y les estamos esperando ansiosamente el número telefónico área 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Feliz año nuevo, y tenemos todas las decoraciones de Navidad porque estamos en tiempo de Navidad. Navidad no ha terminado todavía, Navidad termina con la celebración del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Así que por favor no guarden sus adornos de Navidad, no boten las cosas de Navidad, porque Navidad continúa y ojalá que Navidad continúe todo el año y hasta el último suspiro de nuestra vida, que Jesús con más fuerza y poder siga naciendo en nosotros, desarrollándose en nosotros y tomando posesión total y completa de nuestra vida. Amén, bendito sea Dios. Tenemos a Rodolfo de El Paso, Texas, que está esperando en línea telefónica. Rodolfo, ¿me escuchas? Sí, padre, pero lo escucho. El Señor te bendiga, Rodolfo. Bienvenido. ¿Cómo estás, mi hijo? Bien, gracias, padre. Mucho gusto. Igualmente. ¿Y qué quieres preguntar, Rodolfo? Ok, es sobre la misericordia de Dios, infinita misericordia de Dios, que yo estoy de acuerdo. Nada más que parece que nomás se habla de eso, pero no se habla de que tenemos que poner de nuestra parte también para alcanzar la salvación. Amén. Amén. ¿Verdad? Amén. Entonces, ¿por qué casi no se habla de lo, de la condición, de lo que es, pues yo le llamo la regla, para estar en conjunto con esa cosa de la misericordia de Dios? Tú tienes toda la razón, Rodolfo. Es decir,
En este año que acaba de pasar, el 2016, pues el año terminó con la fiesta de Cristo Rey y fue el año de la misericordia, así que el énfasis fue en la misericordia de Dios. Pero si vamos al Evangelio según San Mateo en el capítulo 25, el Señor habla de un juicio y es el juicio final, y ese juicio final va a tener dos dimensiones, la dimensión personal y la dimensión universal. Y dice el Señor Jesús que tenía hambre y me diste de comer, tenía sed, me diste de beber, etc. Y le preguntarán, Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento o sediento y te dimos de comer o de beber? Y el Señor les va a decir, lo que hicieron por el más pequeño de sus hermanos lo hicieron por mí. Y le dirá a los otros, es decir, a los desobedientes, porque va a haber dos grupos, el de los obedientes y los desobedientes, las ovejas y los machos cabríos. Eso es un símbolo de obediencia o desobediencia a la voluntad de Dios en el juicio final. Y va a decir, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber. Es decir, las obras de misericordia corporales en este caso. Y le van a preguntar, Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento, sediento, etcétera? Y el Señor va a decir, lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, no lo hicieron por mí tampoco. Y dice la palabra de Dios al final que los malos, es decir, los desobedientes, irán al suplicio eterno, dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 46, y los buenos a la vida eterna. Entonces, sí tenemos que estar claros de que si bien es cierto, Dios es eternamente misericordioso, Dios es eternamente justo, y cuando hablamos de justicia en la Santa Biblia hablamos de santidad, pero también hablamos de santidad ejercida en una forma correcta, es decir, no puedes taparte los ojos y decir, bueno, pues aunque hizo mal, pues yo lo voy a perdonar si no se arrepiente. Ahora, si se arrepiente es otra cosa, ¿verdad? Entonces, el estar consciente de esa realidad. San Agustín de Hipona decía, el Dios que te creó sin tu consentimiento, y esto es fabuloso, no te puede salvar sin tu consentimiento. Así que tenemos que colaborar con Dios. La salvación es gratuita, definitivamente no podemos hacer absolutamente nada para salvarnos. Es un don de Dios, es un regalo de Dios, pero sí una actitud de colaborar con Dios, de someternos a la voluntad de Dios, de vivir bajo el señorío de Jesucristo. ¿Para qué? Para caminar en el camino de Jesús, que es el único camino que nos lleva al cielo. Ojalá que esto te haya ayudado. Muchísimas gracias por tu llamada. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿es verdad que una mujer no debe hacerse la ligadura porque eso es pecado y además porque incitamos a más mujeres a caer en eso? ¿Debo confesarme por esto? Espero pueda ayudarme con esta duda. Gracias, Sofi desde Ecuador. Muchísimas gracias, pues la palabra de Dios nos habla en la primera carta de San Pablo a los Corintios que somos templos del Espíritu Santo. Es decir, nosotros no tenemos derecho de mutilar nuestros cuerpos o de lastimar nuestros cuerpos simplemente para nuestra propia conveniencia. Ahora, si es una realidad que requiere cirugía para el mejor bien de la persona, pues es otra cosa. Pero el simple hecho de mutilar el cuerpo o de hacer cosas simplemente para nuestro propio beneficio, sin que sea algo urgente o de emergencia, entonces pues no se debe hacer. ¿Por qué? Porque estamos yendo, estamos lastimando, estamos injuriando el templo del Espíritu Santo, que al fin y al cabo es nuestro cuerpo. La palabra de Dios también nos habla en el libro del Génesis, en el capítulo 1, si mal no recuerdo, vamos a ver aquí un momentito, libro de Génesis, capítulo 1, el versículo 28, dice la palabra de Dios, Dios los bendijo, es decir, Dios bendice a la primera pareja, al primer hombre y a la primera mujer, Dios bendice esa unión, Dios bendice ese matrimonio, Dios bendice esa relación de pareja, es Dios quien bendice. Hoy día la gente se casa y ni piensa en Dios, ¿no es cierto? Se casa por lo civil y a veces hasta hombre con hombre y mujer con mujer. ¿Y dónde está Dios? Y si Dios no bendice, pues no importa, ¿verdad? Es decir, el primer hombre y la primera mujer se unen porque Dios los bendice, dice la palabra de Dios. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Entonces, Dios da los aparatos reproductivos para que se multiplique, la pareja pueda dar
hijos, pueda procrear, es decir, colaborar con Dios para traer al mundo vida nueva. Entonces, cuando ese canal se cierra, esa posibilidad se cierra, nos estamos cerrando a la vida que Dios nos quiere dar o quiere tratar de darnos. Y si nos cerramos a la vida, estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Esto no quiere decir que debemos de tener hijos e hijos e hijos. No. Es decir, lo hemos dicho anteriormente y lo volvemos a decir. La mujer usualmente es fértil muy pocos días del mes. Entonces, lo importante es hablar con el ginecólogo de confianza y preguntarle cuáles son los días en que yo puedo ser fértil y tener pues un embarazo. Y en esos días, por el amor de Dios, pues dedíquense a la oración, dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, el capítulo 7, dedíquense a la oración. Es bueno pasar un tiempo sin tener relaciones sexuales. Es decir, si nosotros vemos el reino animal, vemos cómo se unen para procrear y después ya. El ser humano, sin embargo, es como que constante, ¿no es cierto? Pero eso está aquí, en la cabeza. Y sentimos como que si no tenemos relaciones sexuales nos vamos a morir. No te vas a morir. Es decir, no es una necesidad biológica que tiene que ver con tu vida y si no lo haces de esa manera, pues te vas a morir. No te mueres. No te mueres. Créeme que no te mueres. Entonces, por el amor de Dios, hablar con el ginecólogo de confianza, preguntarle cuáles son, si tú no sabes cuáles son los días en que puedes ser embarazada, y esos días, pues, abstenerse de relaciones sexuales íntimas. Y los demás días, pues, van a disfrutar muchísimo más. Todo lo que hace el Señor lo hace perfectamente bien hecho. Y el Señor como que les quiere dar un descanso todos los meses para que ustedes cuando regresen a unir sus cuerpos, lo hagan en una forma mucho más placentera y mucho más completa. Así que escuchemos lo que dice la palabra de Dios y escuchemos lo que dice la Santa Iglesia Católica, que interpreta la palabra de Dios siempre para nuestro mejor bien y para el bien de aquellos que amamos y que nos rodean. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, en el sacerdocio se abraza el celibato. ¿Le parece coherente predicar a esposos si usted no ha vivido esa realidad? Italo, desde Chile. Italo, Dios te bendice. Jesús no se casó nunca y sin embargo, qué mejor predicador y maestro sobre el amor y el matrimonio que nuestro Señor Jesucristo. Pablo nunca se casó y sin embargo, qué mejor maestro y pues consejero matrimonial que San Pablo. Y tenemos muchísimos pasajes de San Pablo en la Santa Biblia que le habla a los matrimonios, que le habla a los padres, que le habla a los hijos, etc. Si quieres puedes. Se me ocurre, por ejemplo, la carta de San Pablo a los Efesios, el capítulo 5, versículo 22 en adelante, hasta el capítulo 6, versículo 1, en que San Pablo le habla primero a las esposas, después a los esposos, después a los padres, después a los hijos. Es decir, uno no tiene que tener vivencia experimental sobre algo para poder enseñar algo. Y eso constantemente lo vemos en todos los centros de educación, sobre todo de educación más elevada como son las universidades y los posgrados, etc. Tú no tienes que tener tú no tienes que tener un martillo y un tornillo y hacer una estructura para saber cómo es que se hace una estructura, cómo es que se hace una casa. Tú no tienes que ser albañil para construir una casa. Con tu conocimiento de arquitectura o de ingeniería o lo que haga falta, pues puedes construirla. Entonces, lo que me estás diciendo, hermano, como que no tiene sentido. Lo que sí trata el sacerdote es de ser esa voz intermediaria, ese consejero mediador entre una persona y la otra. A veces, cuando dos personas entran en polémicas serias, pues cada cual ve su punto de vista, pero no puede ver el punto de vista del otro. Y lo que trata de hacer el sacerdote es ayudar al uno a ponerse en los zapatos del otro y viceversa. Y los dos, pues, llegar a ciertos acuerdos según la voluntad de Dios, porque si Dios quiere algo para el matrimonio, es que vivan en unidad
la total y completa felicidad. Pero ¿cómo se va a hacer eso? Solamente en Cristo Jesús, teniendo a Jesús como centro y Señor de la vida matrimonial. De ahí la importancia de orar como pareja, como familia, la importancia de ir a la Eucaristía como pareja, como familia, la importancia de hacer obras de caridad o obras de misericordia como pareja, como familia, hacer más cosas como familia, porque ya no eres tú y soy yo, sino que somos nosotros. Por eso la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 24 al 27, el Señor Jesús habla de dos casas que construyeron dos hombres. Uno era necio y el otro era sabio. El que construye su casa sobre arena, es decir, lo que enseña el mundo, si no te gusta, cámbiala, déjala, olvídate. Y lo que enseña Jesús, que es la roca, pues hay que ser fiel, hay que amar hasta el extremo, hay que poner a otra persona como prioridad en la vida de uno. Uno se casa no para ser uno feliz, sino que para ser feliz a su cónyuge, todas esas cosas. Entonces dice el Señor que el que construye sobre arena, las enseñanzas del mundo, que son muy egoístas, la casa se cae, se desploma. Cuando vienen los vientos, cuando vienen las fuerzas de la naturaleza, destruyen la casa porque la casa tiene un cimiento muy flojo, muy débil, que es la enseñanza del mundo. Pero el que construye sobre roca, es decir, sobre la palabra de Dios, sobre Jesucristo, esa casa no se cae, bendito sea Dios. Vendrán vendavales, vendrán terremotos, huracanes, vendrán lluvias horrorosas, pero esa casa se mantendrá firme. ¿Por qué? Porque está edificada sobre roca, tiene una base fuerte que la aguanta y esa casa resiste cualquier tipo de situación adversa. El Señor Jesús no dice que no vas a tener problemas en tu matrimonio. El Señor Jesús lo que dice es que con Él tú vas a ser más que vencedor. Y ahí está la diferencia. Tenemos en este momento otro correo electrónico. Otra pregunta, adelante por favor. Caballero, ¿en qué parte de la palabra del Eterno dice que el domingo es día de descanso? Elías Doliver y Sandy Rojas. Elías, Dios te bendice. Mira, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento habla del sábado. La palabra sábado, hemos dicho anteriormente, significa descanso. Sábado se dice Shabbat en hebreo. Y la palabra Shabbat significa descanso. Es decir, lo que Dios quiere es que un día de la semana descanses. ¿Y descanses para qué? Pues para estar con tu familia. Pero sobre todo para que como familia vayan al templo, vayan a la iglesia. Nos saturemos de la palabra de Dios, nos revistamos de la presencia de Jesús, particularmente en la Eucaristía, en la fracción del pan, y podamos nosotros pues revestir a otros de la presencia de Jesús. La palabra misa significa eso, es decir, misión, váyanse a llevar a otros lo que ustedes han recibido en la iglesia. Desde el principio de la cristiandad se habla de la fracción del pan, por ejemplo, en el Evangelio según San Marcos, vamos a dar aquí un momentito, San Marcos en el capítulo 14, aquí está, capítulo 14, versículo 22, dice la palabra de Dios: durante la comida Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió. Es decir, esa es la fracción del pan y desde el principio de la cristiandad le llamaban a la Santa Eucaristía la fracción del pan. Por eso si nosotros vamos, por ejemplo, al libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20, versículo 7, dice la palabra de Dios, el primer día de la semana. ¿Y cuál es el primer día de la semana? El domingo. ¿Cómo sabemos que es el primer día de la semana? Porque es el día en que Jesús resucita. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 1, el primer día después del sábado, es el primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano. Y ahí pues tenemos la historia del encuentro de Jesús con María Magdalena y se da cuenta que Jesús no está muerto, que Jesús no está en el sepulcro, que Jesús victoriosamente ha resucitado, que Jesús está vivo. Entonces, para los cristianos, desde ese tiempo, se convierte el día domingo, la palabra domingo significa día del Señor, en el día de victoria, en el día de esperanza, en nuestro Shabbat, nuestro día de descanso. ¿Para qué? Para poder como familia
reunidos, ir a la iglesia, ir al templo y dar gracias a Dios y recibir a Dios, saturarnos de Dios, llenarnos de Dios. ¿Para qué? Para ir al mundo y hacer la misión de llevar al mundo la presencia del Señor. Por eso dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 20, versículo 7, el primer día de la semana estamos reunidos para ¿qué cosa? Para la fracción del pan. Esto es maravilloso. ¿Para qué? Para la Eucaristía. Y Pablo estaba con ellos. Esto es maravilloso, hermanos. Es decir, nosotros, aunque venimos de la tradición judía, nosotros somos de Jesucristo. Y Jesucristo no ha venido para abolir la ley ni los profetas, sino para que darle su total revelación y sentido. Y entonces lo que ellos hacen desde el principio es darse cuenta de que el día de victoria, el día de nueva vida, el día de esperanza, es el día domingo, el día en que Jesús resucita. Y además de eso, pues, ¿cómo vivir en esa victoria constantemente? Pues llenándonos de Él. Como se llena María Santísima, que se llena de la gracia del Señor, la Hecaritomene, la llena de la vida de Dios. Y nosotros también nos podemos llenar de la vida de Dios, como pues recibiendo la vida, particularmente en el templo y particularmente en la Santa Eucaristía, en la fracción del pan. Hermanas y hermanos, el número para que nos llamen y esperamos sus llamadas es el 205-271-2924. 271-2924, área 205. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Exaltado, alabado, glorificado sea el nombre de Cristo Jesús por siempre. Que el Señor siga llenando tu corazón y el mío de su santa presencia en este día por siempre. Hermanas y hermanos, bienvenidos a este su segmento de este programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos a Esaú, vía telefónica desde New York. Esaú, ¿me escuchas? Sí, Padre Pedro, que Dios lo bendiga por este maravilloso programa que usted nos presenta cada semana que pasa, ¿me entiende? Gracias, gracias, Esaú. ¿Sabes qué quiere decir tu nombre? Sí, más o menos tengo la idea. Lo que Tu nombre quiere decir el peludo. Sí, El peludo, sí, ajá. El hermano de Jacob. Y Jacob era como que bien lampiño y Esaú era pues bien peludo, tenía mucho pelo. Eso es lo que significa. Adelante con tu pregunta, por favor. Sí, o sea, más que todo, yo le tenía una pregunta, de que yo estoy más que todo en la iglesia, ¿no? Felicidades, felicidades. Estoy en la iglesia católica y todo lo que me ha llevado a la conversión de esto han sido todos sus programas, ¿ve? O sea, de que Bendito sea Dios, bendito más que sea todo Señor. de ahí donde yo me he llenado un poco de la palabra de Dios y todo lo que es espiritualidad y fe, ¿ve? Amén, amén, Entonces, Esaú. mi pregunta es esta, de que, por ejemplo, yo tengo un hermano en la iglesia, de que él siempre está ahí en la iglesia y él tenía su hijo que trabajaba y estudiaba y un día estaba cortando un árbol y cortó el árbol y se lo golpeó la rama y solo se bajó del árbol y cayó muerto. Ay, Dios mío. Entonces mi pregunta es, ¿por qué cuando una persona, por ejemplo, está dentro de la iglesia, por qué pasan estas cosas así, no? Muchísimas gracias, Esaú, te comprendo perfectamente. Primero que todo, pues muchas veces las cosas malas suceden por negligencia, es decir, no tomamos las debidas precauciones y como resultado, pues las consecuencias son funestas. Bien sabemos que toda acción tiene una reacción, según dice la filosofía, o toda acción tiene una consecuencia, según dice la teología. Es decir, yo hago algo con precaución y lo más probable es que nada me pase, pero si no tengo suficiente precaución o lo que hago no está bien hecho, pues entonces voy a tener un resultado funesto, como en este caso.
Tenemos que estar conscientes de una cosa, el hecho de que nosotros seamos cristianos, seamos seguidores de Jesús, eso no quiere decir que hayamos de estar exentos de problemas o de situaciones adversas en nuestras vidas. No, por el contrario, muchas veces cuando uno se acerca a Jesús va a tener más problemas y más dificultades. ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien que te critique, alguien que te juzgue, alguien que hable mal de ti. Jesús lo dijo, ¿verdad? Pero también dijo Jesús, dichosos ustedes o bendecidos ustedes o felices ustedes cuando los critiquen, los lastimen por causa mía. Vamos a leer el pasaje un momentito para que sea el mismo Jesús quien hable y no sea este servidor. Y la palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Mateo, vamos a ver aquí si lo encontramos rapidito. Dice la palabra de Dios, felices los que son perseguidos por causa del bien. Alégrense y muéstrense contentos porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Así que, ¿qué más? Si el Señor nos dice que cuando nosotros hacemos el bien y nos pasan cosas malas porque nos critican, nos lastiman, nos ofenden, nos tratan de aplastar, pues si lo estamos haciendo todo para gloria a Dios, pues alegrarnos y regocijarnos. A Jesús le pasó mucho peor. Jesús fue clavado en una cruz por nuestra salvación. Lo dio todo. El hombre más puro, el hombre más santo, el hombre perfecto. Y sin embargo, sufrió al extremo, nos dice la palabra de Dios. Entonces, que nosotros suframos un poco, pues vamos a unir nuestros sufrimientos al sufrimiento de Cristo, por la salvación de las almas, particularmente la salvación de nuestras familias. Y qué bueno yo poder decir que en alguna forma soy útil, aunque esté en una cama postrado, yo puedo ser útil con mi enfermedad, con mi dolor, si se lo ofrezco al Señor por la salvación no solamente de mi persona, pero la salvación de mis seres queridos y por la salvación del mundo entero. El sufrimiento tiene un poder redentor. Cuando nosotros aprendemos a usar ese sufrimiento, uniéndolo al sufrimiento de Jesucristo, por la salvación personal y por la salvación de aquellos que nos rodean. Así que en vez de Esaú, en vez de mirar el problema, miremos a Jesucristo clavado en una cruz y digamos, Señor, te ofrezco este sufrimiento, este dolor terrible, la pérdida de este hijo, de este ser querido. Te lo ofrezco a ti. Te pido por su salvación que pueda recibir la corona de los santos que es el cielo. Y te pido por la salvación de todos mis seres queridos. Si hay tu sufrimiento más grande o menos grande, ofréceselo al Señor. Únelo al sufrimiento de Cristo. Y vas a ver cómo el Señor lo va a usar para levantar al que está caído, para sanar al que está enfermo, para liberar al que está atado. Y sí, para salvar al que necesita de la mano salvadora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios les bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿podría explicarme lo que es y cuál es la diferencia entre transubstanciación y la consubstanciación? Muchas gracias. Lucía, desde Santiago de Chile. Lucía, muchísimas gracias. Esta es una respuesta cortita. Transubstanciación ocurre cuando el sacerdote, actuando en persona de Cristo, en persona Christi, consagra los elementos de pan y de vino. En ese momento, el pan deja de ser pan, la sustancia cambia, eso se llama transubstanciación. El vino cambia, eso se llama transubstanciación. Deja de ser pan y deja de ser vino y se convierte en el cuerpo y en la sangre del Señor. Eso es transubstanciación. Es decir, los incidentes, como luce, como huele, etcétera, es igual, es la parte que se ve, pero la parte que no se ve, la sustancia, es lo que cambia y eso se llama transubstanciación. Cuando hablamos de la misma sustancia, cuando hablamos, por ejemplo, de Dios y decimos que Dios es cosustancial porque Dios
Padre, Hijo, Espíritu Santo son el mismo Dios, es un solo Dios, tres personas diferentes, pero un solo Dios. Entonces, ahí está la otra palabra que tú estabas diciendo. Entonces, esa es la diferencia entre transubstanciación y consubstanciación, es decir, la misma sustancia, la misma esencia. Por ejemplo, cuando hablamos de la Trinidad en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3, que habla que el Espíritu Santo en forma de paloma baja hacia Jesús, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, y se escucha la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado. Ahí está la triofanía, es decir, ahí está las tres personas de la Santísima Trinidad, pero en un solo Dios. Son de la misma sustancia, de la misma esencia, no hay diferencia entre ellos. Esa es la diferencia. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿Dios permite las pruebas? Saludos y gracias. Gilbert. Por lo que estamos hablando anteriormente, es decir, Dios no nos pone como una coraza para que no suframos. Dios no manda las pruebas, pero Dios sí las permite. Si nosotros vamos, por ejemplo, a la carta de Santiago, la carta de Santiago en el capítulo 1 dice lo siguiente, que nadie diga, en momento de prueba, Dios me manda la prueba, porque no es cierto. Porque Dios está a salvo de todo mal y tampoco manda prueba a ninguno. Dios no manda pruebas. Dios no quiere nuestro mal. Dios no quiere dañarnos. Dios no quiere destruirnos. Más aún dice la palabra de Dios en el versículo 12, feliz el hombre, sin embargo, que soporta pacientemente la prueba. Porque después de ser probado, lo que estamos hablando anteriormente cuando unimos nuestro sufrimiento al sufrimiento de Cristo, recibirá la corona que el Señor prometió a los que le aman. Es decir, Dios no manda la prueba, la permite. Pero feliz el hombre o la mujer que soporta pacientemente la prueba, porque después de ser probado, después de haber unido el sufrimiento al de Cristo, recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que le aman. Tremenda promesa, bendito sea Dios. Tenemos en estos momentos otra pregunta en otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, quisiera saber por qué se rasgó el velo del templo cuando Jesús murió. Estoy muy interesado en aprender más de la Santa Biblia para crecer en mi fe en Dios. Edwin, desde Guatemala. Edwin, muchísimas felicidades. Pues el templo de Jerusalén era el lugar de sacrificio. La cortina era lo que dividía a la asamblea de lo que le llamaban el Santo Santorum, que era realmente la parte donde el sacerdote elegido iba una vez al año a ofrecer incienso a Dios. La palabra de Dios nos habla en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 3 que los cielos estaban cerrados. Evangelio según San Mateo capítulo 3 versículo 16. Estaban cerrados, es decir, no había una plena relación entre Dios y el ser humano. ¿Por qué? Por el pecado cometido. De nuevo, toda acción tiene una reacción o tiene una consecuencia. Y en este caso, los cielos se habían cerrado. El ser humano le había dado la espalda a Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando Jesús muere, dice la palabra de Dios, que el manto o la cortina del templo se rasga en dos. ¿Y cuál es el símbolo de esa maravillosa experiencia? Que ya no hay división entre la asamblea y lo sagrado. Ya no hay división entre el pueblo y Dios. Porque Jesucristo ha hecho que ese cielo se abra de nuevo y ahora en Cristo Jesús tenemos la oportunidad de ser uno con Dios y uno con Dios para siempre. Tremendo. En estos momentos tenemos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, tengo un problema y es que dudo. ¿Cuándo debemos confesarnos por tener pecados mortales?
Yo me confieso con mucha frecuencia y mi esposo me dice que esto está mal. Por favor, explíqueme. Muchas gracias y un abrazo. María. María, Dios te bendice. Tal vez tu esposo tenga razón, yo no sé. Es decir, podemos caer en lo que se llama escrupulosidad. Nos convertimos en personas escrupulosas y constantemente tenemos que estar confesándonos porque sentimos que constantemente estamos pecando. Tenemos que tener cuidado con eso porque nos puede hacer daño y tu esposo puede que tenga mucha razón. Entonces yo lo que te recomiendo es que hables con tu confesor, que hables con tu sacerdote de confianza, le expliques tu situación, le cuentes a él cuáles son esos pecados que tú crees que son tan graves y que él más o menos pues te guíe espiritualmente. Sabemos que los pecados mortales son los pecados contra los 10 mandamientos. Entonces, si no has cometido un pecado mortal, es decir, un pecado que ha causado la separación entre tu persona y Dios, pues entonces no tienes que confesarte regularmente porque los pecados veniales se pueden confesar una vez al año o en fin, un poquito más, pero no tan regularmente como creo que tú estás haciendo. Ahora, los pecados mortales sí, cada vez que cometemos un pecado mortal debemos de confesar ese pecado y sobre todo pues antes de recibir la Santa Eucaristía, la Santa Comunión. Entonces, como que yo realmente no sé cuáles son los pecados que tú estás hablando, pues te recomiendo que hables con tu confesor o con un sacerdote de confianza para que él te pueda guiar y para que tú puedas estar en paz, porque me imagino yo que este tipo de situación te está agobiando, te está quitando la paz y al fin y al cabo, pues eso es lo que Satanás quiere, quitarnos la paz. Entonces, por el amor de Dios, sigue mi consejo. Habla con un sacerdote de tu confianza, un confesor, y explica la situación y que él sea quien te guíe y te ayude para que puedas no solamente estar consciente de qué es lo que tienes que hacer, pero para que puedas recibir paz en tu corazón. Hermanas y hermanos, de nuevo ha sido un placer estar con ustedes en este comienzo de año. Quiero felicitarlos una y mil veces por su deseo de estar cerca del Señor, de escuchar la palabra de Dios, sabiendo, como dice San Pablo, que es a través de la prédica de la palabra que la fe sigue entrando en el corazón del ser humano. Así que sigan escuchando palabra de Dios, sigan escuchando estos programas, sigan viéndolos y sigan no solamente llenándose ustedes, pero siendo misioneros de la palabra de Dios para tanta gente que necesita en este 2017 escucharla. Me gustaría muchísimo que se hagan miembros de la página de Facebook de este servidor. Todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/ppedronúñez, facebook.com/ppedronúñez. Y también nos gustaría que nos escriban con sus preguntas, sus comentarios. Háganlo por favor escribiendo a padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Y por favor sigan orando por este ministerio, que en la oración está la presencia del Señor entre nosotros y cuando puedan, pues envíen sus donativos para que podamos seguir llevando al mundo la santa palabra de Dios. Que el Señor los bendiga en abundancia en este comienzo de año, ustedes, a sus seres queridos, y los colme de su santa paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.